comenzaste a escribir? Vos naciste en Mar del Plata. Bueno, ¿qué fue lo que motivó que vos te vinieras para acá? Sí, nací en Mar del Plata. Y en realidad venimos casi de manera fortuita, un poco por azar, porque familiares de mi vieja eran de la zona de La Plata, más específicamente de Ranelagh, una localidad cercana a La Plata. Y por un problema de enfermedad de mi viejo en Mar del Plata, al tener familiares acá y demás, emigramos un poco en la década del 80. Pero básicamente fue eso, no fue nada de aventura ni nada por el estilo. Yo tenía 14 años. Y cuando viniste acá, ¿cómo te relacionaste con la literatura? No, la literatura en realidad, o sea, leer siempre me gustó. Escribir básicamente ya de grande, o sea, pasado los 30 y pico de años, 40 años, empecé a escribir. Nunca, yo he leído o he escuchado que muchos escritores generalmente escriben de chico, dejan guardadas algunas cosas, un poco por timidez o por lo que fuese, y cuando son más grandes se deciden a publicar. En realidad yo hace 2 o 3 años empecé a escribir, digamos, como para intentar publicar. Y tuvo que ver más que nada por hacer catarsis. O sea, una enfermedad terminal de mi vieja, hace 2 años específicamente, la cuidaba por las tardes y por la mañana la única forma de desconectarme de eso que me estaba pasando era sentarme a escribir. Me propuse en ese momento como un desafío personal, siempre tengo eso de desafíos personales muy, muy pendiente, escribir una novela en 3 meses para presentarla en el concurso Clarín. Y bueno, me senté, la escribí y la envié. Y después por caso, bueno, seguí escribiendo cosas menores hasta que me contacté con los chicos de Ediciones Croupier. Y ahí surgió un poco el tema de empezar a publicar, de tomarlo un poquito más en serio el tema de escribir y no que sea simplemente algo de la computadora y uno solo. Vos decís que escribís como una forma, empezaste, ¿no? Como una forma de catarsis. Después de haber pasado toda esa catarsis, cuando vos volvés a tener el libro en tus manos, ¿sentís que capaz le hubieras puesto otras cosas o que está bien manejarse por esa catarsis nada más? Generalmente lo cuento desde afuera cuando hago catarsis. Si bien generalmente los cuentos los relato en primera persona, trato de imaginarme los personajes por afuera de la realidad. Y muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, son ficción, en donde se toca en algún punto con algo de mi realidad, pero no son de ninguna manera autobiográficos ni nada por el estilo. Es lo que veo. Y no, generalmente lo que escribo y vuelvo a leer, releo mucho lo que escribo. No para corregirlo, sino para releerlo y simplemente por ahí si veo que me quedó algo fuera de lugar o que no me gusta particularmente a mí. Y soy más bien de dejarlos olvidados un tiempito y retomarlos un tiempo más adelante y ahí ya si hay que publicar, lo envío para publicar, no doy demasiadas vueltas en ese sentido. ¿Y cómo te das cuenta cuando algo ya está para publicar? Cuando veo que el final se condice con lo que yo había pensado por primera vez. O sea, yo leí mucho de chico a Edgar Allan Poe, es uno de los escritores que más admiro, y una vuelta había leído una entrevista de él donde él decía que se imaginaba el final de un cuento. Y después buscaba la forma de llegar a ese final y que no quedase descolgado con lo que venía narrando en el medio del cuento. Y uso como técnica un poco esa. Me imagino un personaje, una historia que puede llegar a ser fuerte, un desenlace que generalmente sea de golpe, o sea, abrupto, y empiezo a escribir en busca de ese final. Vos escribís cuentos y esta es la primera novela. Esta es la primera novela, sí, básicamente cuentos. Contanos bien sobre la novela, de qué trata, la novela cómo llegaste a publicarla. Bueno, la novela en principio eran capítulos aislados, eran cuentos que yo escribía para un foro de ruleta. La novela específicamente se la puede ligar con el ambiente de timba, pero más que con el ambiente, con la fauna y con los tipos de jugadores que hay en el mundo del casino. Y la cuento de manera de ficción, juego a la ruleta hace casi 10 años, o sea que conozco bastante bien el paño de los jugadores. Y armé una ficción, como te decía antes, en realidad eran cuentos aislados que iba publicando en un foro. Me di cuenta que estaban concatenados en un determinado momento y que podían transformarse en una novela. Dejé de publicarlos en el foro y la armé como novela.
Y fue en ese momento que yo había conocido a Diego Herrera y a Paola, a los chicos de Ediciones, y siempre en cada presentación que iba por ahí de otros autores les decía que tenía una novela que me faltaba terminarla, y que era la realidad, me faltaba terminarla, porque, como te decía antes con los cuentos, o sea, yo ya el final lo tenía pensado de antemano, pero no llegaba a ese final. Y en una presentación le dije, mira, la semana que viene te la envío, por lo que te contaba antes de los desafíos personales, o sea, para ponerme el desafío de terminarla. Y llegué a casa un fin de semana, un domingo la terminé, y creo que el mismo domingo a la noche se la envié por correo, y le avisé que ya estaba terminada para publicar. Y hablanos bien, a ver, léenos un fragmento de la novela. ¿Querés que te lea un fragmento? Sí. Por ahí... Y después también te voy a pedir que algo de cuentos, pero ahora basémonos en la novela. Sí, por ahí uno de los capítulos que más identifica a la trama de la novela, que se llama El Pacto. Ese día, al despertarme bastante temprano, cambié mi rutina. Estaba acostumbrado a levantarme cerca de las 6 de la mañana, prepararme unos mates y sentarme a leer algún apunte relacionado con el juego de ruleta en busca de aquel sistema milagroso. Ese día fue distinto. Preparé los mates y unas tostadas que adorné con mermelada de durazno agria, y me senté con una vieja Biblia que había usado de chico en catequesis, en aquellas tardes de pueblo donde ser monaguillo era casi una condición familiar. Comencé a leer sobre la procedencia de Satanás. Me intrigaba cómo un número relacionado al diablo fuese parte de un juego creado por el hombre miles de años después. Tan solo un número más o un número menos, y aquella suma no daría 666. No podía ser una coincidencia, un acto divino del azar. Seguramente debería haber alguna relación oculta que estaba dispuesto a descubrir. Mientras leía esa Biblia, la figura de Adolfo comenzaba a ser recurrente en mi mente. Quizás no tenía demasiado sentido tratar de averiguar en las Sagradas Escrituras aquella relación, si en un rato me encontraría con aquel hombre que contestaría mi pregunta. Dejé la Biblia sobre la mesa de la cocina, proseguí la ronda de mates, y aunque tenía 47 años ya y una vida desperdiciada por el juego, la sensación de alcanzar a la quimera estaba intacta. Después de todo, nunca perdí el sueño de enamorar a mi reina. La sentía mía. Después de recibir el título de arquitecto, tuve oportunidades laborales que desperdicié en cada casino que visité. Residí algunos años en Córdoba, mientras trabajaba para el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de aquella provincia, puesto que conseguí gracias a Daniel, quien se había casado con la hija de un importante e influyente político del lugar. También intenté trabajar de manera independiente con un socio, pero mi adicción al juego arruinó aquella sociedad, y los pasillos de tribunales fueron testigos de mi ruina económica. Solo me quedó la casa que habito actualmente, una pequeña vivienda de 63 metros cuadrados, muy deteriorada producto del paso del tiempo y mi desapego por los bienes materiales. Todas las relaciones con el sexo opuesto terminaban antes o después de una noche furiosa de casino, y tan solo los números telefónicos en mi agenda personal encierran algunos recuerdos de aquellas mujeres. 473-2280. Ese número no figura en mi agenda, es el número de Andrea, y está grabado en mi memoria. La conocí cuando cursaba cuarto año en la facultad, en cálculo de hormigón armado, una cátedra perteneciente al ingeniero Peralta, un viejo cascarrabias que año tras año repetía la misma broma. Los arquitectos son seres híbridos, porque no son lo suficientemente machos para ser ingenieros ni lo suficientemente putos para ser decorador de interiores. Broma que era festejada con algunas risas frías, porque en el fondo esa disputa entre arquitectos e ingenieros siempre está latente. La plasticidad de las curvas del cuerpo de Andrea contrastaban con aquellos cálculos engorrosos en donde coeficientes de seguridad o pesos específicos de materiales como el cemento o la piedra hay que memorizarlos y recitarlos como poemas al viento. Era una joven muy valiente. Había venido de Misiones, su provincia natal, a estudiar a La Plata con tan solo 18 años recién cumplidos. Se alojaba como todo estudiante del interior en una pensión cercana, trabajaba como promotora los fines de semana para poder bancar económicamente su carrera, y en aquella fiesta de bienvenida que organiza anualmente la facultad para los ingresantes a la universidad, fue la noche en donde nos enamoramos perdidamente. Hace años no sé nada de ella. ¿Cómo habrá conseguido aquel hombre el gran secreto para doblegar a la bestia? Esa pregunta daba vuelta todo el tiempo en mi cabeza. ¿Me enseñaría su secreto a mí, un simple desconocido? Tenía poco dinero en ese momento y decidí asistir a aquella reunión programada muy temprano. Tengo que hacer tiempo hasta que llegue Adolfo. No puedo jugar a lo loco y perder rápido. Me repetía constantemente mientras me acercaba lentamente a las puertas vidriadas que encierran las ruletas en la sala VIP del bingo platense. Al llegar, miré gesticulando de manera grandilocuente, buscando a aquel hombre, a tal punto que se acercó la chica que carga el dinero en las máquinas a preguntarme: ¿necesita algo, señor? Su máquina lo espera. Tantos años asistiendo al mismo horario, la misma chica, mi máquina, como si el sentido de pertenencia fuese necesario. No, querida, espera un amigo. Le doy un número si prefiere, pero debo retirar el cartel de reserva a la terminal, y si viene alguien a ocuparla, debo dársela. Usted conoce bien las reglas de la casa. Aquellas palabras parecieron desafiantes. No podía permitir que mi reina cayera en manos de cualquiera.
Y no estaba dispuesto a dejar en lugar de caballero a cualquiera que pretendiera tomarlo. Definitivamente no. No, está bien, ahí ocupo mi máquina. Al sentarme y cargar dinero a la terminal, 300 créditos marcó el display. Esa rara costumbre de transformar dinero de curso legal en créditos tiene una explicación psicológica, el de quitarle valor simbólico al dinero para transformarlo en créditos perdibles, sin sentimiento de culpa durante el proceso de juego. Si esta ruleta tira una bola cada minuto aproximadamente y solo juego de a un crédito por bola, tendré tiempo para resistir la batalla hasta que llegue Adolfo, pensé. E inmediatamente comencé a apostar de a tan solo una ficha por bola, como Adolfo. Pero mis apuestas no tenían sentido alguno, solo jugaba el número salido anteriormente. Luego de unas horas, todavía tenía 297 créditos. Solo había perdido hasta el momento 3 créditos. Había tenido suerte, pensé. Mientras seguía con esa rutina de apostar un solo crédito por bola al número salido con anterioridad, vi que al abrirse la puerta vidriada, la figura de Adolfo se asomó. Le hice un gesto en forma de mueca con el rostro para que me viera y se acercó lentamente hacia mi lugar. Al llegar, acercó su boca a mi oído derecho y con una voz suave pero firme me dijo: «Hijo, ¿vamos a dar un paseo?». Me pareció rara esa propuesta, pero acepté sin demasiadas quejas. Me levanté, bajé los créditos de la mesa, 324. Y luego de pasar por la ventanilla a cobrarlos, Adolfo me indicó el estacionamiento del lugar. Ahí tenía su auto. Yo había vendido el mío hacía tiempo. A pesar de la avanzada edad de Adolfo, tenía un 0 kilómetros color negro que manejaba sutilmente a una velocidad importante. Me sentía confundido. Estaba siendo el copiloto de un hombre al que solo había visto dentro de un casino. Pero la curiosidad por conocer el gran secreto de Adolfo me mantenía callado y a la espera. Al llegar frente a un edificio bastante lujoso, ubicado frente a la Plaza Paso de la ciudad, detuvo la marcha y me invitó a su departamento, el cual se encontraba en el 11º piso. La atmósfera de ese lujoso departamento, de una arquitectura vanguardista y pulcra, con líneas simples y firmes, contrastaban con ese hombre de avanzada edad. Al abrir la puerta principal, un pequeño gatito corrió a su encuentro. «Venga con papi», exclamó, y tomó entre sus arrugadas manos a aquella mascota, que aumentó su ronroneo con la frecuencia de las caricias de Adolfo. Luego, mientras me indicaba con su mano derecha un cómodo sofá color blanco, que estaba ubicado frente a un gran ventanal, desde el cual se veían todos los colores del arco iris que reflejaban las remeras de los chicos corriendo detrás de una pelota en la plaza, me dijo: «Siéntese, hijo». «La verdad, todavía estoy confundido. No sé qué hago acá», le manifesté a aquel hombre, que con el paso de los minutos parecía el abuelo que nunca tuve. «Mire, no tengo tiempo para perder. Me diagnosticaron cáncer de colon. Ya tengo metástasis en hígado y algunos nódulos en el pulmón derecho. Con suerte, si el de arriba quiere, me quedarán 2 años. Vaya a saber uno. Con lo cual, quiero proponerle un pacto de caballeros». Esa confesión me perturbó, pero moví mi cabeza en señal de afirmación para que Adolfo prosiguiera hablando. «Yo le voy a enseñar a usted cómo vencer a la ruleta, y usted, a la hora de mi muerte, se encargará de todos los menesteres necesarios para mi cristiana sepultura. Donará todos mis bienes a una fundación sin fines de lucro, a que usted elija, y será cargo de cuidar a mi bebé», dijo, señalando al felino que dormitaba entre sus piernas. Luego, extendió su mano derecha en busca de la mía, y aunque yo estaba aturdido por tales palabras, extendí la mía, y la fusión de esas dos voluntades confirmaron el pacto. Bueno, así, el libro se llama Enamorar a la reina del salón. Y decime, ¿a vos qué te atrae más cuando estás escribiendo? ¿La descripción del personaje, armar los diálogos? La descripción de los personajes y la atmósfera donde se desarrolla el diálogo, más allá de los diálogos. Y contanos bien cuando vos, ¿cómo armás? Decís, bueno, voy a ponerme a escribir sobre tal cosa. Sí. ¿Lo vas armando así o como vos decís de la catarsis y a partir de esa catarsis? No, quizá generalmente, por ejemplo, hay un cuento que creo que está en Peces con Alas, que es Necrópolis, por ejemplo. Y recuerdo que estaba viendo televisión una noche, y no sé qué noticia nombró la palabra necrópolis, y dije, uy, qué lindo título para un cuento, Ciudad de los Muertos. Y al otro día me levanté y me senté a escribir sobre alguien que buscase una ciudad donde estuvieran los muertos. Y ahí viene después la catarsis a medida que voy escribiendo. Digo, bueno, entonces, pero en realidad estaría queriendo buscar a mis muertos. Y el cuento salió de esa forma, pero básicamente uso esa estrategia para escribir. No sé si es estrategia o es la forma que encuentro para escribir. O sea, tengo un título, una idea, un personaje, a dónde quiero llegar y empiezo a escribir. Generalmente escribo de corrido todos los cuentos. No escribo una parte y la dejo y por ahí días después, voy a seguirlo. No, generalmente, aunque no me guste después el cuento, el resultado, me siento, escribo y hasta que no lo terminé, no me levanto de la computadora.
Y háblanos de tus cuentos. ¿Qué preferís vos, escribir cuentos o novela? Las dos cosas. Por ahí el cuento corto me es más fácil para moverme, porque es más fácil llegar a un final que no hay que adornar tanto en el medio como una novela. O sea, por más que uno tenga una idea fuerte en una novela, hay muchos capítulos generalmente en cualquier novela sobran porque son simplemente descripciones y descripciones para llegar y a abultar la novela. En cambio un cuento por ahí de 2 o 3 carillas es mucho más simple y es más directo. Entonces generalmente me gustan los cuentos más que las novelas. Vos hace un rato nombraste a un autor que te gustaba, ¿no? ¿Tenés otros autores con los que te sientes identificado? He leído poco a autores. Sí leí mucho a Edgar Allan Poe, a Jorge Luis Borges, algo de Bioy Casares, pero básicamente estoy bastante limitado en lo que es leer. No soy si no me atrapa lo que estoy leyendo, lo dejo enseguida. Entonces, sí admiro de Borges la capacidad para describir en sus cuentos. Y de Edgar Allan Poe los finales abruptos o los desenlaces. Venía justamente leyendo, cuando venía para acá, El retrato oval de Edgar Allan Poe. Entonces ese tipo de literatura es la que me fascina, la que me gusta y es la que a veces me inspira para escribir. O sea, ¿tenés algún proyecto? Tengo algunos cuentos que terminé de escribir hace poco y una novela que me propuse hacer, que el título ya está, que es La tumba vacía, pero está encaminada recién.